Bienvenido seas tú, querido receptor que me está escuchando. Quien les narra es Sebastián Elías Guarín Palacio, inscrito en el SECAP Puerto Colombia y matriculado en el periodo 1604 de 2019. Mi información personal la dejo compartida aquí. Actualmente este es mi número de teléfono, mi correo institucional y mi usuario de Skype. Resido en la ciudad de Barranquilla y actualmente solo soy estudiante. El primer aspecto a tocar de esta presentación es la historia de las bases de datos. El primer indicio de un conjunto de datos organizados para su posterior uso fue en el siglo XIX, concretamente en 1884, donde los censos se realizaban de forma manual, hasta que Herman Hollerith inventó la máquina automática de perforación de tarjetas, que se usó en el censo de los Estados Unidos, mejorando significativamente este proceso. Después de seguir usando máquinas perforadoras, en la década de 1950 se cambia a un sistema de lectura secuencial y ordenado. El inglés Oberlin Smith con este mecanismo dio inicio a la automatización de la información referente a las nóminas a través de cintas magnéticas que a su vez respaldaban dicha información. La década de 1960 llegaría. En esta época las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos de silicio, cosa que fue un gran adelanto y muy efectivo en la época, debido a que a partir de ese soporte se podía consultar la información directamente sin importar o saber la ubicación exacta de los datos. También se inició la primera generación de bases de datos de red diseñadas por Codacil y las jerárquicas diseñadas dentro del programa IMS de IBM, que consistía en guardar las estructuras de datos en listas y árboles, además de que permitió crear un estándar en las bases de datos gracias a los nuevos lenguajes implementados en los sistemas de información. La década de 1970 llegaría, y es en este tramo de la historia donde hay valiosos aportes, como los de Edgar Frank Codd, científico informático inglés quien definió el modelo relacional. El multimillonario Lawrence Larry Ellison pudo desarrollar el Relational Software System, o lo que hoy en día conocemos como el sistema de datos proporcionado por la compañía Oracle, aprovechando esa información del científico Codd. Este consistió en un sistema de administración de bases de datos relacionados, el cual se destacaba por su estabilidad, escalabilidad, transacciones y multiplataforma. El científico Codd, además de definir el modelo relacional, publicó una serie de reglas a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, que evaluarían los administradores de sistemas de datos, o sea, que desconectaba el almacenamiento de la información física, naciendo así las bases de datos relacionales. Llegarían los 1980. Es en esta década donde se desarrolló el SQL, Structured Query Language, un lenguaje de consultas que permite consultar, valga la redundancia, con el fin de recuperar información de una base de datos y a su vez hacer cambios sobre esa misma base de forma sencilla. Este lenguaje terminaría siendo la estandarización que utilizan muchos motores de bases de datos al momento de hacer sus consultas y operaciones. Además de que permitía analizar gran cantidad de información y especificar varios tipos de operaciones con la misma información, a diferencia de los años anteriores cuando se diseñaron aplicaciones en procesamientos de transacciones. El SQL comenzó a ser el modelo estándar de las industrias, como mencioné anteriormente, con su base de datos bajo un sistema de tablas, filas y columnas. Pudo competir con las bases jerárquicas y las de redes, ya que su nivel de programación era sencillo y el nivel era relativamente bajo. Llegaría la década de 1990. La investigación en bases de datos se orientó hacia los objetos, con bastante éxito en la gestión de datos complejos. Las bases de datos orientadas a los objetos pudieron desarrollarse donde no lo hicieron los datos relacionales de manera eficiente. Luego del sacudón de industrias de bases de datos, ahora muchas de las que sobrevivieron venden productos de alta complejidad de bases de datos,
a precios muy elevados. Las herramientas para desarrollar las aplicaciones fueron liberadas, incluyendo el desarrollador de Oracle, el de Power Builder y el de Visual Basic, como también para la productividad personal. Las herramientas como ODBC y por parte de Microsoft Excel y Access también se desarrollaron, y nació así la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Quedaría nada más el enfoque actual que ofrece el siglo XXI para las bases de datos y su manipulación. Antes de continuar con esto, veamos unos conceptos importantes. Después de haber escuchado su historia, ¿cómo definiríamos una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En 1970 aparecería el modelo relacional, el cual su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Por último estaría un sistema gestor de base de datos, abreviado SGBD, que es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, la modificación y extracción de la información dentro de una base de datos. Seguiría el enfoque actual y nos damos cuenta que conforme el tiempo avanza, la necesidad de almacenar registros según las especificaciones de una empresa se ha vuelto una prioridad. Toda esta interacción de datos, de información entre las empresas y cómo almacenarlos están comprendidos dentro de los sistemas gestores de bases de datos. Un ejemplo en la utilización de base de datos sería el World Data Center for Climate o Centro Mundial de Datos para el Clima, abreviado WDCC. Actualmente se considera la más grande base de datos del mundo. La finalidad de la WDCC es almacenar y clasificar datos geofísicos en todo el mundo para así extraer conclusiones, simulaciones y predicciones climáticas. Con lo anterior comunicado concluimos que las bases de datos facilitan no solo el registro de gran cantidad de datos, sino también el acceso de los mismos, lo cual permite ahorrar espacio físico como tiempo al consultar información de ellas en el mundo actual en el que se apliquen. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.